una ecuación a sistemas de ecuaciones. Si bien, como lo he venido repitiendo durante los últimos días y también al inicio del curso, cuando les di el material que íbamos a ver, no vamos a ver sistemas de ecuaciones no lineales. Les decía yo, la información que van a tener ustedes es suficiente para que entiendan cualquiera de los métodos que se utiliza en sistemas de ecuaciones no lineales, particularmente los temas que vamos a ver el día de hoy. Los que hemos visto de esta unidad, que es la tercera unidad, pues vimos una pequeña introducción a los sistemas de ecuaciones lineales, vimos posteriormente la sustitución de Gauss y vimos el pseudocódigo tanto para la sustitución de Gauss como para la sustitución de Gauss con pivoteo parcial. Quedamos que no es necesario hacer el pivoteo total, podría hacerse, sin embargo, la mayoría de los sistemas se pueden resolver mediante el sistema de sustitución de Gauss con pivoteo parcial. Adicionalmente de que establecimos que debido a que son sustituciones directas en un sistema de ecuaciones, en este caso lineales, nos va a suceder algo muy similar a lo que nos sucedió cuando quisimos resolver la ecuación cuadrática mediante sustitución directa en la fórmula general. Existen ciertos casos o ciertas operaciones que se van a producir, las cuales van a generar demasiada incertidumbre y o errores, y por lo tanto el resultado va a estar muy alejado de lo que realmente es. Motivo por el cual vamos a hacer algo muy similar a lo que hacíamos para el caso de ecuaciones no lineales. Es decir, obtener mediante métodos iterativos, que es la cuarta sección dentro de esta unidad, un proceso que converja a las soluciones y, por lo tanto, entonces ese proceso, que es un proceso iterativo, va a asegurarnos una precisión del grado que nosotros solicitemos al método iterativo. Es decir, nosotros podemos pedir convergencia en 2 cifras, 5 o 15 cifras decimales, y esto se lo podemos agregar mediante el cálculo de la incertidumbre. Por lo tanto, entonces, el día de hoy vamos a ver el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi. Son dos métodos, son los métodos iterativos, y como les decía, la sesión es relativamente corta y con esto acabaríamos la unidad número 3. Ok, dudas, preguntas de lo que acabo de mencionar. Bueno, voy a avanzar entonces. Los métodos iterativos y particularmente los métodos iterativos que vamos a ver son los más sencillos y son conocidos como una generalización de lo que ya vimos en la unidad pasada, que fue la unidad 2, que es el método de punto fijo. Entonces, la misma técnica que utilizamos para el caso del punto fijo se puede aplicar para la solución para realizar la solución de sistemas de ecuaciones. En este caso, lo que tenemos que estar pensando es que nuestro sistema de ecuaciones no es otra cosa más que un sistema vectorial. Bueno, por notación voy a denotar por las letras mayúsculas en negritas las matrices, las letras minúsculas en negritas como vectores. Por lo tanto, aquí tenemos una matriz A que multiplica un vector X y eso es igual a un vector de términos independientes que es B. Obviamente sabemos que nuestro vector X es nuestra incógnita. Queremos saber todos y cada uno de los elementos de este vector X. Nosotros conocemos la matriz coeficientes A mayúscula y el vector de términos independientes B. Bueno, ¿qué podríamos hacer para obtener algo similar a punto fijo? Bueno, primero necesitamos obtener, ¿qué es lo que obteníamos? Decíamos los ceros de la ecuación, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí me pasé. Si yo paso el vector B de términos independientes del lado izquierdo, es decir, lo paso restando, entonces esto es igual a 0. Y quiero decir que dijimos que íbamos a obtener como solución de una ecuación, o en este caso un sistema de ecuaciones, pues cuando el sistema o la ecuación valgan un valor
determinado. En este caso me interesa que valga 0, cuando da una solución para el valor igual a 0. Y esto es exactamente lo mismo que tener una función, en este caso f de x igual a 0 en el método de punto fijo. La diferencia radical en esto es que tenemos una función que es aplicada no sobre un escalar, sino sobre un vector, y que adicionalmente esa función es vectorial, es decir, regresa un vector, no regresa solo un escalar. Entonces estamos en la parte de funciones vectoriales. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, por lo tanto, entonces, para resolver f de x igual a 0, donde f de x está dado por a mayúscula por el vector x, que son estas incógnitas, menos el vector de términos independientes, y eso es igual a 0, pues tenemos que obtener una reformulación de f de x, ¿verdad? Y gracias por la contestación. Bueno, para resolver f de x en dicho método, lo que hacíamos es proponer una g de x, ¿verdad? Tal que g de x fuera igual a x. De manera que entonces lo que nosotros buscamos es una matriz coeficientes que ahora voy a llamar B mayúscula, que no tiene nada que ver en este caso con la matriz extendida, es otra matriz, porque es una función diferente, y un vector de términos independientes C, tal que cumplan con esa condición. Es decir, si yo despejo un vector de esa ecuación, de esa forma matricial, debería quedarme algo así como el vector x va a ser igual a la matriz coeficientes B multiplicada por ese mismo vector x más un vector de términos independientes, es decir, términos que no son multiplicados por ninguno de los elementos del vector x. Bueno, sea este un arreglo de la ecuación anterior, que es la ecuación número 3.3, y entonces es decir que la solución también de una debe ser solución de otra. Es decir, si nosotros logramos encontrar un punto fijo para esta formulación que acabo de ver, pues esto va a ser una solución de nuestro sistema de ecuaciones. Por lo tanto, esta ecuación, que bueno, desafortunadamente no le puse el número aquí, en el documento que les voy a dar, si voy a venir con número, la ecuación que voy a llamar la ecuación 3.4 corresponde precisamente a mi formulación x igual a g de x. Bueno, eso no es difícil. El problema es cómo determino esa matriz coeficientes y ese vector de términos independientes. O sea, hacer un despeje de esa manera vectorial parece no ser tan difícil. Sin embargo, el obtener los coeficientes y los términos independientes no es claro cómo deberíamos estarlos obteniendo. Bueno, vamos para ello a tratar de proponer lo siguiente. Así como en el caso del método de punto fijo, aquí también se propone iniciar con un valor inicial, valga la redundancia, como primera aproximación al vector solución x. Y después lo que vamos a hacer es, de manera simultánea, calcular tanto x0, x1, x, recuerden que son vectores, es decir, son varias componentes, hasta xn de la siguiente manera. Es decir, xk más 1 va a ser igual a b por xk más c, para k igual a 0 hasta n, donde n es la solución que estamos buscando. Y en donde el vector xk no es otra cosa más que cada uno de los elementos que yo quiero encontrar en mi vector solución. Y pues bueno, esto es simplemente por construcción, es la transpuesta. Esto es decir, el vector sería de manera vertical y no horizontal, para multiplicarlo por dicha matriz. Bueno, para la sucesión de valores x0, x1, xn, donde x son vectores, y para que ésta converja a la solución x, es necesario eventualmente que los xjm para 1 menor o igual que j menor o igual que n se aproximen tanto a xj y de 1 menor que es j menor que n, que todas las diferencias entre estos. Es decir,
¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? A ver, primero, estoy poniendo n como la cantidad de elementos que necesito para que converja. Es decir, converge en n elementos. Pero aquí me falló, aquí por ahí hay un error. Es J, déjenme ver dónde está. JM, no. Si J son cada uno de los vectores que voy a ir obteniendo de manera sucesiva. Y dentro del propio vector, todas las diferencias deben ser menores que cierto valor. Es decir, lo que nosotros hacíamos de que x0 menos x1 fuera menor que cierto épsilon, donde ese épsilon era un valor muy cercano a 0, que es nuestra incertidumbre que estamos solicitando, ahora lo vamos a tener que hacer para todas y cada una de las componentes. Y esperamos que en el límite, cuando xj de n con x tiende a infinito, bueno, perdón, aquí está mal escrito, debe ser m tiene infinito, no sé por qué está un error ahí tan grave. Entonces, el valor de xj sea prácticamente el mismo valor, es decir, lo que yo ponga aquí sea lo mismo que encuentre en mi g de x. Es decir, simplemente estoy generalizando lo mismo que ya hicimos para el caso de punto fijo, para el caso de vectores. Bueno, nuevamente, el problema no es ese, el proceso ya lo conocemos, ya nosotros conocemos que si g de x es igual a x, es un punto fijo, que es lo que yo estoy tratando de calcular, y entonces ese punto fijo es una solución de mi formulación original f de x igual a 0. Bueno, la forma como llegamos a la ecuación 3.4 define el algoritmo y su convergencia. Obviamente estamos en un caso muy particular que son ecuaciones lineales. No hay senos, no hay cosenos, no hay potencias. Y entonces la manera más sencilla de despejar x1 de la primera ecuación y x2 de la segunda ecuación es simplemente esto. Es decir, voy a tomar al final de cuentas lo que tenemos aquí es un conjunto de n ecuaciones con n incógnitas, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo sacar la primera x, es decir, la x1 del primer vector y despejarla. Obtener la x2 de la segunda ecuación y despejarla. Y así para todos y cada uno de los elementos. ¿A qué me lleva esto? Bueno, si yo tuviera, más bien si yo tengo este sistema de ecuaciones donde quedamos que A11 por X1 más A12 por X2 más A13 por X3 es igual a B1, y de manera similar los otros dos sistemas, quedamos que entonces yo podría despejar X1 de la primera ecuación, ¿verdad? Me quedaría que, bueno, X1 es igual a B1 menos A12 por X2 menos A13 por X3, todo eso entre el coeficiente A11, ¿verdad? De esa manera podría yo despejar la X1. ¿Qué puedo hacer? Hacer exactamente lo mismo para la segunda ecuación, pero en lugar de despejar X1, despejaría yo ¿qué? X2. Quedaría de manera similar, B2 menos A21 por X1 menos A23 por X3, todo eso entre el coeficiente de X2, que es A22. Y de manera similar, en la tercera ecuación, ¿cuál despejo? La X3. La única condición aquí es que A11, A22 y A33 sean distintos de 0. Lo mismo que ya teníamos. Es decir, los elementos en la diagonal principal deben ser diferentes de 0. Si no lo son, simplemente tengo que rearreglar mis ecuaciones. Pero, ¿hasta aquí me van siguiendo? Sí, de momento sí. Sí. La verdad es muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Convertir este sistema de ecuaciones en un sistema de ecuaciones alternativo, que es nuestra g de x, de esta manera. Verifiquen, por favor, qué es lo que yo les acabo de decir anteriormente, que es correcto.
acabo de ver un pequeño error, ¿eh? A ver si lo detectan ustedes. ¿Las Bs no serían positivas? Debería ser A33. Efectivamente. Las Bs serían positivas. Y la parte de abajo, efectivamente, sería A33. No sé de dónde saqué esto. Lo más seguro es que algo pasó con mi ecuación original y porque esto parece una imagen. Y también la Pero primera sí, columna sería X1, ¿no? eso tienes razón. Aquí sería X1. Y abajo. X1, X1, X2, X2, X3 y aquí X3. Sí, es una disculpa, no sé por qué está esto así. Qué pena. Qué pena, pero sí hay un error, efectivamente. Yo creo que sí, tengo algunos por iBooks ahí, algo me está haciendo. Perdón. Bueno, puedo hacerle como todos los otros maestros y decirles, es que estaba hecho así para ver si ustedes lo descubrían. No, la verdad fue un error mío, ¿eh? Pero bueno, es común que los maestros hagamos eso, para no evidenciar que también tenemos errores. Pero bueno, sí, gracias por detectarlo. Lo primero que detecté, obviamente, fueron los signos. Y, bueno, ¿están de acuerdo que aquí qué pasaría con esta matriz? ¿Qué llevaría aquí? Un 0, aquí un 0 y aquí un 0, ¿verdad? Sí. Y haciendo los cambios correctos. Bueno, fíjense que eso ya es, si tomamos los coeficientes de los vectores X, ya tenemos una matriz diferente a la matriz original A mayúscula. Esta sería nuestra matriz B mayúscula, compuesta por 0, menos A12 entre A11, menos A13 entre A11, menos A21 entre A22, 0, menos 23 entre A22, menos A1, aquí sería, aquí está mal, ¿no? Sería 3,1, también, ya ven, aquí también hay un error. Entre A33, menos A32 entre A33 y 0, ¿verdad? A ver si lo puedo corregir de una vez, porque esto me da pena, ya que no sé. Normalmente todos los cursos reviso mis slides y corrijo, pero no sé por qué yo creo que esto no lo hice. O asumí que estaba correcto. Entonces déjeme ver si lo puedo corregir de una vez. Lo hago de una vez. Tengo que ver cómo está dado de alta esto. Parece que sí puedo hacer. No. No, ya vi que era ese problema. Ok, tengo que rehacer todo, una disculpa. Es el cambio de versiones de PowerPoint. Utilicé aquí el sistema de ecuaciones de una versión vieja y a la hora de pasar a la versión nueva, lo más seguro es que haya hecho este tipo de cosas. Y no puedo editarlo porque me dice que esto está hecho en una versión vieja de ecuaciones. Entonces tengo que rehacer toda la ecuación. Error, el archivo origen no existe. Ok, se los voy a corregir y se los voy a dar en el resumen. Pero bueno, ya lo vimos más o menos ahorita cuál sería la corrección, ¿verdad? Es más, yo creo por eso aparece como imagen y no como ecuación, porque ya es una versión anterior. Bueno, al final de cuentas, corrigiendo obviamente. ¿Esto qué pasó? Sí, esto no, tampoco puso aquí la forma matricial. Aquí debería haber aparecido la matriz. Es decir, la matriz que tiene los coeficientes 0, A1, 2, multiplicado por el vector X1, X2, X3, más el vector B1 entre A1, 1, B2 entre A2, 2 y B3 entre A3, 3, que esto no es otra cosa que el nuevo vector que había yo dicho que era
C. Ok, voy a corregir eso para la próxima clase y les actualizo los slides, porque sí es un error mío. Pero, ¿queda claro? ¿O si hay dudas? Parece que queda claro. Bueno, entonces, el proceso es relativamente fácil. Pues voy a actualizar los slides, pero yo creo que se las voy a actualizar para el día de mañana, porque sí tengo que reeditar todas las ecuaciones. Yo pensé que podía hacerla ahorita la corrección, pero no se pudo. Bueno, la verdad es que esto es muy sencillo. Y vamos al primero de los métodos, el método de Jacobi. Aquí van a ver este signo menos, pero con este signo menos se va y es el más. Y el otro signo menos se va a asignar a esto. Al final de cuentas pueden dejar el signo más aquí y menos acá, o así como está, realmente es exactamente lo mismo. Ahora, aquí sí está correcto. Al final de cuentas, cada uno de los vectores, de los elementos del vector en la iteración késima más 1, va a ser igual a esta fórmula, en donde divido entre su coeficiente A y I, que es el elemento de la diagonal principal, después le resto, comienzo con la resta del elemento independiente, B, I, obviamente en un futuro será dividido entre A y I, y después la suma de todos los otros elementos que no están en la diagonal principal. ¿Cómo aseguro que sea la suma de todos los elementos que no están en la diagonal principal? Haciendo desde j igual a 1 hasta n, pero para j diferente de i. Es decir, si aquí estoy en el elemento 1, lo que voy a hacer es nunca voy a sumar el elemento A11, porque j nunca va a valer i, y mucho menos x1 en la iteración anterior. Siempre voy a ocupar todos y cada uno de los elementos restantes de mi vector. Gracias a esto, j diferente de i, voy a hacer esto. Y esto se hace para 1 menor o igual a i, menor o igual a n. Es decir, en nuestro caso, que acabo de poner el ejemplo de aquí, que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, se haría 3 veces. Para el caso original del sistema original que habíamos visto de 4×4, se haría obviamente 4 veces. Pero la verdad es que es muy fácil. Es una sumatoria y después una división entre el elemento A y I. ¿Por qué saqué de la sumatoria este elemento A y I, que es los que teníamos acá? El A11, A11, A22, A22, aquí, bueno, con los errores que tenía. Pues porque al final de cuentas todos son divididos en 3 elementos. Es mejor hacer una única división al final que estar dividiendo todos y cada uno. Me ahorro cantidad de operaciones. Recuerden que es muy importante, sobre todo cuando haga yo sistemas de muchas ecuaciones y muchas incógnitas, 100 por 100, 1000 por 1000, millones por millones, una operación o 2 operaciones que me ahorre son significativas a la hora de obtener el resultado. Bueno, este es el método de Jacobi. El método de Jacobi, entonces, primero calcula con un vector inicial, digamos, x1, 0, x2, 0, x3, 0. Tengo esos valores, que es mi semilla. Recuerden que ahora, en lugar de tener un solo valor, tenemos un vector semilla. Y calculo el x1, 1, el x2, 1 y el x3, 1, es decir, la primera iteración. ¿Con qué valores calculo? Pues con los valores anteriores. Y por lo tanto, entonces, voy a ir calculando x11, x12, digo x21 y x31 de manera sucesiva. Ok. Cuando calculo, fíjense, x2, en la primera iteración, ya calculé anteriormente una nueva versión de x1, la versión 1. Ya no tengo la versión 0. ¿Sí? Bueno,
Esto nos lleva al segundo de los métodos, el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel lo que nos dice es, haz exactamente lo mismo, utiliza el mismo sistema de ecuaciones, pero como para cuando ya calculaste x2, ya habías calculado la actualización de x1, utiliza esa actualización. Cuando calculas x3 en la primera iteración, ya calculaste x2 y x1. Entonces utiliza las n-1 actualizaciones que ya ocupaste. Por lo tanto, aquí desgloso la sumatoria anterior en todos aquellos valores que no han sido calculados, los CAF, y todos aquellos valores que ya fueron actualizados. Por eso aquí tiene, si es la versión K más 1, aquí sería K más 1 y aquí sería K. Esto es un símil entre algo que se conoce en computación como pasos sucesivos o pasos simultáneos. Voy a utilizar una pizarra para explicar un poquillo ello. Déjenme ver dónde está la pizarra. A ver, déjenme ver si jala mi tableta. Eso es lo que no sé si está jalando la tableta aquí. Aquí está el cable, falta el cable este. Me falta un cable, déjenme ver si lo tengo por aquí para la tableta. No lo tengo. No sé qué le hice, si más que ya no lo tengo aquí. Es una analogía la que les voy a tratar de explicar, no es necesariamente cómo ocurre el proceso, pero voy a tratar de hacer una explicación de ello. Ok, parece que sí está jalando. Sí, sí está jalando. Ok, bueno, vamos a suponer nosotros, inicialmente, nos selecciona. A ver, ¿cómo le hago? Parece que lo único que no estás considerando es la selección. No, está dando la... Imaginé que el driver no está correcto. No, se está saltando de un lado a otro. Ok, voy a intentarlo hacer sin la tableta. Voy a borrar esto que está acá. Es que sin el lapicito es más complicado. Somos, ojalá. Pasar. ¿Me siguen escuchando? Pues ya también los perdí. Ah, sí, sí, se escucha. Es que se trabó la tableta. Bueno, más bien el blackboard, el whiteboard. Y está haciendo lo que se le da la gana. No sé qué está haciendo. Está respondiendo.
Voy a quitarlo y lo vuelvo a poner. Permítanme tantito. Más voy a salir y volver a entrar mejor. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Voy a volver a poner la pizarra. Y voy a evitar conectar la tableta para ver si ahora sí jala. Vamos a hacer algo muy sencillo, que es una especie de analogía. No es exactamente lo que pasa, pero es para que entiendan un poquito. Vamos a suponer que solo tenemos dos variables. Obviamente, si tengo dos variables, no tiene caso estar haciendo ese sistema de ecuaciones así. Bueno, puedo hacer, suponiendo que en dinámica haya una partícula que se mueve en el espacio, yo podría obtener un punto, otro punto y otro punto. Es decir, cada vez que se mueve entre estos puntos, voy a pintarlo mejor de otro color. Vamos a pintarlo. Cada vez que hago esto, y otro salto, y otro salto, pueden ser diferentes. Lo que estoy calculando realmente es un delta X y un delta Y, ¿verdad? Para moverme simultáneamente entre cada uno de los puntos. Es decir, en el tiempo t, salté del punto inicial al punto 1, al punto 2 y al punto 3. ¿Verdad? Bueno, Sí. en ocasiones no se puede hacer esto. A veces, por ejemplo, yo puedo calcular la distancia entre dos puntos como el vector que une esos dos puntos en el plano. Y decirles, bueno, la distancia entre este lugar y este otro lugar es tal distancia, cualquiera que sea. Ahora supónganse que están, les dicen, se le conoce como la distancia de Manhattan, pero digamos que la versión mexicana sería la distancia de Puebla o alguna otra de esas ciudades que son muy regulares en cuanto a cuadras. Yo, si quisiera ir de un lugar a otro, no puedo atravesar los edificios, ¿verdad? Ya sea en Manhattan o, digamos, la ciudad de Puebla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O me muevo en X primero y después en Y. Perdón, aquí no sé por qué hizo eso. Ahí está. Me muevo en X primero y después me muevo en Y. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer una cuadra. Una cuadra en un sentido y después una cuadra en el otro sentido. No puedo atravesar los edificios. Es decir, hay restricciones para el movimiento, puede ser una partícula o puede ser una persona en una ciudad. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos, la distancia euclidiana es una, la que está dada por la recta en un color azul, y la distancia que realmente recorro
se llama la distancia de Manhattan y estaría por lo que tengo que recorrer, porque tengo que avanzar forzosamente en una dirección y después en la otra, es decir, en X y después en Y, o en Y y después en X. Es independiente, cualquiera de los dos me da el resultado. Sin embargo, la distancia euclidiana y la distancia de Manhattan no son lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, algo similar es lo que ocurre aquí. Cuando yo hago el método de Jacobi, lo que estoy haciendo es saltar simultáneamente y resolver X y Y y Z y saltar hasta acá. Después vuelvo a saltar hasta acá. Vuelvo a saltar hasta acá. Resulta que cuando hago Gauss-Seidel, dice, primero utiliza X. Llego hasta aquí. Después ahora utiliza Y, pero como ahora ya no estás desde el punto inicial, sino parado aquí, posiblemente llegues un poquito acá. Ahora vuelve a hacer X, posiblemente llegues un poquito más, pues ahora y el final voy a acercarme un poquito más si yo voy haciendo este tipo de cosas. Por eso les digo, es un símil, no es exactamente lo mismo, no es la analogía. Pero yo voy actualizando una coordenada, después la otra, después esta, si fuera en 3 dimensiones, ahora la tercera coordenada o en n dimensiones. Entonces, como yo ya avancé en X, ahora desde la posición X, ahora veo más claro hacia dónde tengo que ir. Gauss-Seidel se conoce como pasos, perdón, estoy diciendo al revés, creo que lo dije, pasos sucesivos y pasos simultáneos, son las dos opciones. Simultáneos sería lo que está aquí en rosado o magenta, y sucesivos sería en el caso de la línea morada. Bueno, la diferencia entre el método de Gauss-Seidel y el método de Jacobi es precisamente eso. Es decir, hago todo de manera simultánea, Jacobi. Hago los pasos sucesivos, Gauss-Seidel. Voy de nuevo a los slides. Generalmente va a funcionar más Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque ya tiene un avance en cierta posición. Pero depende mucho del problema. Depende muchísimo del problema cuál de los dos métodos es más eficiente en ellos. Entonces, Jacobi utilizo esta ecuación. Todos y cada uno se calculan con la versión anterior de las K. Los K más 1 se calculan con las XK. El caso de Gauss-Seidel, las XK más 1 se calculan con las K que no he calculado, pero con aquellas K más 1 de aquellos elementos que ya calculé. Obviamente el primero no he calculado nada, sería equivalente a hacer todo con esto, pero cuando calculo el segundo, ya uno ya lo calculé. Cuando calculo el tercero, ya dos ya los calculé. Y entonces, en este caso sería pasos sucesivos y en el otro caso pasos simultáneos. O sea, en el otro simultáneamente me muevo en X, Y, Z y aquí me muevo primero en X, después en Y, después en Z. Pero ya no desde la posición 0, sino desde la nueva posición con X actualizada, después con X y Y actualizada y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda más claro? Sí. Sí, estos son de los cursos o más bien de los temas que sí me gusta más utilizar el pizarrón. Por mucho que les escribo aquí en el pizarrón, no es lo mismo que estar interactuando. Y por mucho que tengamos herramientas, no es suficientemente claro esto, pero espero que les quede pues claro. Tal vez si no les queda claro, podríamos rediscutir el jueves esto. Ahora, ventajas.
Bueno, las ventajas es todas las ventajas de los métodos de punto fijo. Es decir, converge. Puede ser lento, puede ser muy rápido, dependiendo del tipo de ecuaciones que tenga, pero el método converge a un punto fijo, estable. Generalmente, si son ecuaciones lineales, siempre serán puntos fijos estables. Si son ecuaciones no lineales, vamos a tener el mismo problema que los anteriores. Pero si son ecuaciones no lineales, hay varias formas de despejar. En este caso, para ecuaciones lineales no vamos a tener mucho problema. Ahora, es más fácil programar esto, ¿por qué? Porque es un ciclo que recorre K y otro ciclo que recorre J. El otro eran 3 ciclos anidados. Aquí son de manera independiente. Lo que vamos a hacer el jueves es programar alguno de estos dos, ya sea Gauss-Seidel o Jacobi, y el otro se les quedará como actividad. Además de que veremos la programación de lo que les decía, alguno de los otros métodos que quedó pendientes. Yo creo que ya cuando lo programemos podríamos ver también si hay alguna otra duda en cuanto a esto. Voy a tratar de que para el jueves ya estén corregidas las slides y tengan la información correcta ustedes. Por el momento, ¿alguna otra duda? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? De mi parte no. ¿Alguien más? Ok, bueno, con esto terminamos entonces nuestra unidad número 3. Vamos a codificar estos dos métodos. El método de Gauss, de sustitución de Gauss, no lo vamos a codificar, se nos va a quedar simplemente en el pseudocódigo que hicimos. No tiene caso hacerlo. Si alguno de ustedes quiere hacerlo, adelante, puede hacerlo. Y si tiene dudas, pues obviamente me preguntan o problemas, pero no va a estar, no se los voy a encargar para entregar. ¿Mm? Los que sí vamos a programar son estos dos últimos, tanto el de Jacobi como el de Gauss-Seidel. Y uno de ellos, decidiremos el jueves cuál, se hará en clase. Bueno, el jueves entonces seguimos en clase para ver programación y el lunes de la próxima semana entramos a la nueva unidad. Comenzamos con interpolación. Posteriormente veremos integración y finalizaremos con la parte que es diferenciación, ecuaciones diferenciales. Y vamos a llegar hasta sistemas de ecuaciones diferenciales. Efectivamente, no estamos viendo ni sistemas de ecuaciones no lineales, ni tampoco vamos a ver derivadas. Pero el tiempo es corto y es mucho material, entonces por eso es que el programa está hecho para que veamos solo lo más importante. Y lo más importante y objetivo de este curso son sistemas de ecuaciones diferenciales. Eso es lo más importante, que ustedes los puedan aplicar y resolver de manera numérica. Le dejo aquí por el día de hoy y entonces nos vemos el día jueves. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.